Él es licenciado en psicología, recibido de la UBA, es psicólogo, es especialista en psicoanálisis, Es docente también, supervisor de áreas referidas a todo lo que tiene que ver con salud mental. Escribió un libro también, ¿no, Vero? Sí, que se llama Juego e Infancia y también es coautor de varios otros libros. Le damos la bienvenida a Pensé que era viernes al señor Miguel Lares. Y fueron los Con aplausos, aplauso y todo. si no Vero lo reta Gaby. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Verónica y Luciano. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, El gusto es nuestro. Muchas gracias por tu tiempo. sí. Sabemos que tenés una agenda ahí acotada entre muchísimas actividades, así que muchas gracias por estar. Estamos muy efervescentes con el tema, Miguel. No sé si usted habrá escuchado, pero tenemos sobre todo muchas dudas, por eso lo convocamos. He escuchado esa efervescencia. Lo primero que queremos saber, o por lo menos mi primera pregunta a usted, que es un especialista, es ¿qué es el fetichismo? Saben que recién cuando los escuchaba recordé que ya esta cuestión de la bombacha usada como una mercancía había aparecido en una serie que se llama o que se llamaba Orange is the New Black. Ajá. En uno de los capítulos en los cuales a una de las reas se le ocurre la idea o, bueno, este procedimiento respecto a comercializar las bombachas de las reas y venderlas y establecer así como un negocio clandestino entre la gente que estaba ahí en la prisión y bueno, y posibles consumidores fuera de ella. Recordé esto. Claro, porque, Sí, perdóname, porque está bueno con respecto a lo que decís, digo que tiene más que ver con una conducta y no algo quizás con la idiosincrasia específicamente japonesa, que es la noticia ahora del momento, digamos. Digo, la efectivamente, referencia a la serie de que claramente Claro. es del otro lado del mundo. Ok. así es. Siendo ahora la pregunta de Verónica, yo diría que en principio esta noticia, así como otras, me parece que nos permite a nosotros, que somos comunicadores, quizás en distintas dimensiones, pero ustedes son periodistas, artistas, eh, y en mi caso, bueno, yo me dirijo quizás a un público mucho más limitado que es el de mis colegas. Creo que es una excusa para que podamos reflexionar sobre ciertas cuestiones que están vinculadas con el tema. Por ejemplo, yo les diría a ustedes, no mantenemos con los objetos una relación natural. Eh, Digo, porque si nosotros pensamos que el fetichismo es una relación especial con un objeto y esa relación nos llama la atención, nos sorprende, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar la relación que mantenemos con los objetos en general, no es una relación natural. Y esto desde el comienzo de la civilización, donde ha habido siempre una separación entre lo que uno podría denominar una esfera sagrada y una esfera profana. Y en esa delimitación, los objetos que forman parte de una u otra esfera, bueno, pasan a tener usos distintos según un ordenamiento. Con lo cual, con esto quiero significar que la relación con los objetos siempre está vinculada con algo que los ordena de antemano. Y en el caso nuestro, de nuestra especie, sin ninguna duda, en ese sentido, el lenguaje es lo que de alguna manera determina esa relación con los objetos y también con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tampoco es natural. O sea, ¿Qué cuando quiero dice, decir? claro, ¿qué Sí, quiere decir? Cuando no es natural, entonces es... cuando no es natural quiero decir que a nosotros, en nuestra especie, no nos alcanza que alguien nos asista solamente en nuestras necesidades de alimentación, de hidratación o de cuidado de estímulos peligrosos. Es imprescindible que alguien esté presente desde nuestro nacimiento, aportando una voz y una mirada que no es anónima y que requiere una dedicación especial. Y tenemos esta situación tan especial, nosotros las personas, que esta asistencia de los mayores es necesaria durante muchísimo tiempo.
es algo extraordinario y Claro. tan evidente, tan naturalizado, por llamarlo así, que lo hemos perdido de vista. Y si no tenemos la asistencia de esa mirada y esa voz en particular dirigida a nosotros, aun cuando nos alimenten o nos hidraten, no nos alcanza. Eso. Con esto quiero significar que ese cuerpo se inscribe en otra dimensión que no es la de una mera Claro. necesidad. Les cuento una pequeña anécdota que hace un tiempo me contaron sobre Facundo Cabral. Ustedes lo habrán Sí, conocido, claro. Sí, cantante, Sí. poeta, ¿no? Contaba Cabral en una entrevista que en una oportunidad le estaba caminando por alguna calle de México y un señor que estaba sentado en el piso le pidió dinero cuando él pasaba. Bueno, como Facundo Cabral era una persona sensible, se acercó, le dio dinero. El señor le dijo, es para comer, sí, cómo no. Entonces le dio unos pesos. Y cuando estaba retirando, el señor que estaba en el piso le dice a Facundo Cabral, ¿me va a dejar comiendo solo? ¿Qué hizo Facundo? Lo acompañó. se quedó. Eso. Media vuelta, Qué bien. lo acompañó a comer. ¿Qué Claro. pasó? ¿Qué pasó mientras comían? En lo que cuenta Facundo Cabral, el señor casi no comió. Habló, Ah, habló. Y con esta pequeña anécdota quiero ilustrar la importancia que para nosotros tiene la palabra y cómo eso se inscribe en esa relación que mantenemos con el cuerpo. Y del mismo modo decía, esa relación que mantenemos con los objetos no es natural, y les diría que esa relación que tenemos nosotros con los objetos está más bien signada, escuchen bien, por la pérdida, por la destrucción o por la ofrenda. La wow. pérdida, la destrucción o la ofrenda. Yo estoy, Eso es lo que signa. Digamos, la relación más genuinamente humana con los objetos está asignada por la pérdida, la destrucción o la ofrenda. El acopio, la acumulación, el almacenamiento, aun cuando pueden formar parte de la práctica humana, parece más bien cercana a la especie animal, eso de almacenar, acumular, claro. acopiar. Acá, Miguel, Sí, perdón, estamos con Vero tomando apuntes como No, en estoy como en clase, una ¿no? clase, sí. Estamos los dos ahí Qué como tomando bueno. clase. Es súper interesante. Me voy a permitir, y si no, corregime. Bueno, a veces se me escapa. Corregime como para ver si puedo ir como siguiéndote. Con esto de que me parece un súper concepto, ¿no? El cuerpo no es natural y cómo esto del asistencialismo para sobrevivir en ese sujeto que llega a esta tierra y algo de que empieza a gestar una relación con el propio cuerpo que necesita de algo más. Inclusive traes un ejemplo de que la palabra, en la anécdota de Facundo Cabral, que la palabra hasta puede primar o puede de repente tener más relevancia que la necesidad, ¿no? Que del hambre de esta persona que está en la calle. Digo, en esta no naturalidad es donde la cultura puede definir esos objetos que a nosotros nos pueden dar placer y que entendemos como fetiches después. Digo, ese ordenamiento cultural es lo que después nos indica dónde estaría, comillas, pongo, bien o mal, o dónde está permitido darse placer, cómo vincularse con esos objetos, o hice un lío. mira, no, me congratula que hayas mencionado el tema del placer y su relación con la cultura, porque justamente vos, Luciano, bebé, naciste. Sí, Papá, tu mamá o la familia, no importa a esta altura. En realidad, lo que importa, y hoy más que nunca no importa, lo que importa es que esté alguien. Si claro, es alguien de la familia, alguien se tiene que hacer cargo. Eso es lo que importa. Que ponga en juego justamente este deseo no anónimo. Bueno, Luciano bebé, ¿qué empieza a pasar? Quien está allí comienza a interpretar qué pasa con Luciano bebé. Claro. Comienza a hacer, te diría, algo que va de la improvisación a la interpretación. Casi te diría como algo musical se pone en juego. claro, En esa interpretación, en esa improvisación, donde quienes están allí aciertan, se equivocan, van haciendo lo que pueden, justamente se establece una regulación para quien está allí necesitando esa asistencia del placer, de lo que es placer o no es placer. Ujú. claro, Pero fíjate vos cómo el placer o el displacer está marcado inicialmente en un mundo donde prima la palabra.
Entonces está el placer y está algo que va más allá del principio del placer. Esto señala que justamente si venimos a este mundo donde se pone en juego el deseo de otro, porque pongámonos de acuerdo, tanto Verónica como vos y yo mismo hemos tenido la suerte, y por eso estamos hablando aquí, de que llegamos a un lugar donde encontramos con gente benévola que nos recibió. Claro, que nos ayudó a sobrevivir en esa Exacto, primera etapa. con esa y que mirada que necesitamos. Exactamente, y que decidió poner en juego su deseo. Sí, Se lo agradecemos, porque sí, ahí fíjense qué situación de extrema vulnerabilidad en la que llegamos al mundo. Claro, Estamos a expensas de lo que nos tocó, y así sabemos entonces que efectivamente hay infancias que no son un paraíso, por el contrario, y nos encontramos con toda clase de complejidades que después hay que remontar en la vida adulta si es que se sobrevive. Entonces, claro. quiero decir, si se pone en juego un deseo, ya de entrada, lo atinente al placer y al displacer está jugado en ese campo. Entonces, para que no piensen que me estoy yendo por las ramas con el tema que nos convoca, la sexualidad ya está presente allí, porque la sexualidad, al menos como la plantea el psicoanálisis, desde su fundador que fue Freud, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con el placer, con el displacer y con algo que va más allá del principio del placer. El placer está en juego desde entrada y eso es la sexualidad. Ay, no Es sabes un cómo me cuerpo, interesa todo lo que está diciendo. es un cuerpo que está marcado de entrada. Y les diría una cosa, nosotros de alguna manera nacemos muertos. Quiero decir que el animal que podríamos ser, que nunca existió, murió. Y de Claro. entrada ya nos convertimos en otra cosa, donde empieza a tallar esto del deseo. Y lo llamativo es que justamente esta relación con el lenguaje, con los deseos y demandas de los que nos asisten, hablen un abanico respecto a la sexualidad infinito. Y ahí tenemos esto que nos convoca hoy, que es el fetichismo, que uno podría decir, bueno, qué singularidad esta, ¿no? La de ir a buscar, como vos decías, Luciano, al principio, la satisfacción, el placer, el erotismo, en algo que fíjense cómo está de alguna manera asignado por el anonimato, por otra parte, y donde hay una prevalencia de la imagen y de algo muy interesante que es el aroma, como Lo vos decías, sensorial, claro. el perfume, ¿no? El perfume. Y acá cuando vos me invitaste, Luciano, para que yo conversara con ustedes, me acordé de algo que una vez dijo la cantante brasilera María Bethânia. Dijo, la música es como el perfume, es inmediata y sensorial. Pues Wow. en fracción de segundos una música, un aroma, un perfume hacen no meramente que evoquemos, sino que casi vivenciemos lo evocado. Entonces ahí tenemos esta cuestión del olor, del olfato, que tiene esta calidad de casi como de presencia, como algo que se acerca a la presencia más que al recuerdo. Claro. Miguel, te hago una pregunta para seguir como metiéndonos y tratando de decodificar un poco esto, porque uno lee la noticia o lo comentamos y obviamente es una mirada recortada y sin tanto conocimiento desde el enfoque en el que te especializás, ponele en esta conversación con vos. Lo que digo es, uno podría suponer que va ese japonesite, digamos, o va ese japonesite y compra la bombacha porque ese es un instrumento que lo remonta a esa sensorialidad como algo previo, ahí donde aparece el disfrute, o también se da en simultáneo que la bombacha en sí misma como objeto también le genera ese deseo. Digo, es la reminiscencia que le provoca conectarse con ese aroma, porque también, medio a modo de gracia, para hacerlo más ilustrativo, contábamos que cuanto más reciente sea todo el uso de la prenda íntima, mejor. Entonces digo, es por lo que el sentido lo conecta a otro plano inconsciente, podríamos decir, o también es en sí mismo la prenda. Vos te estás preguntando ahí si hay algo que relaciona la imagen, Claro. porque Sí. la prenda está en la imagen, Claro, si es ¿no? la prenda en sí o la prenda y algo más. Esto que decíamos, ¿no? Que decías de Betania, de los olores, de lo que lleva a otro lugar que es más sensorial, quizás, más difícil de graficar.
En la nota que vos estás citando parece que justamente hay algo del aroma que tiene importancia Sí, en ese objeto que no es meramente una imagen. ¿Sí? Ahora, después, lo que estimula, lo que provoca en cada sujeto, te imaginas que yo como dedico al psicoanálisis te voy a decir, habría que restablecer los lazos asociativos en cada persona claro, para que Claro. esto nos conduzca a pensar, bueno, de qué se trata claro, que es esa tan imagen, particular para cada uno, claro. ese aroma. Pero yo quisiera llevar la charla también a otro plano con Ajá. respecto al fetiche, porque hay algo que me parece muy interesante, porque fíjense que Marx, en la cuarta parte del capítulo primero del Capital, que lleva el título El carácter de fetiche de la mercancía y su secreto, utiliza la palabra fetiche para mercancía, Claro, ¿no? Sí. Y ahí Marx se ocupa explícitamente, en ese momento donde se estaba consolidando la economía de mercado y el capitalismo, se ocupa de la transformación de estos productos del trabajo humano en lo que él denomina apariencias de cosas, como si se tratara de una fantasmagoría, algo que cae y a la vez no cae bajo los sentidos, ¿no? O sea, ahí estamos haciendo referencia a la fetichización del objeto operado por la mercancía, que se hace absolutamente evidente en la irrupción del artículo de masas. Y no me voy del tema porque lo que quiero comentarles es que notablemente parece que hubiera una correspondencia y una articulación entre lo que llega como artículo de masas en la esfera económica, que llega en un momento muy preciso de la historia, a fines del siglo XIX, y lo que empieza a ocurrir en la intimidad de la vida sexual como elección del deseo perverso. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que es llamativo que justamente con esa consolidación de la economía de mercado del capitalismo empieza a haber una proliferación de casos de fetichismo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. claro. Y acá les puedo mencionar variedades de fetichismo: cortadores de trenzas, estercoleros, reniflers, que justamente estos, los oledores, feticistas del calzado, de los bonetes de noche, del crespón de luto, Wow. de la Claro, lencería, de las manchas en la lencería, como ustedes citaban, de las pelucas, de claro. los objetos, o sea, una proliferación del fetichismo que corre pareja con la mercantilización total de los objetos. ¿Qué me hace pensar a mí eso? ¿Qué? Que cuando el objeto en esta economía de mercado pasa a ser un objeto anónimo, porque pasa a ser un artículo de masa, deja de ser un artículo artesanal, esa expulsión del artículo artesanal retorna bajo esta forma como un objeto singular para cada uno, ¿sí? Que de alguna manera reivindica la singularidad y el valor de ese objeto para cada quien, en este caso con relación a la sexualidad. Ok. Miguel, tengo dos preguntas, bueno, tengo un montón, pero quiero hacerle dos en este momento. Me suena a que todo tiene que ver más con el género masculino. ¿Es algo propiamente de los hombres o tiene una tendencia en lo masculino o nada que ver? Tiene razón, Verónica, Ah, tiene razón. Usted ha dado en la tecla desde entrada porque estuve escuchando la conversación y efectivamente el fetichismo es más prevalente en el hombre. En el caso de los objetos, de esta proliferación de cosas que pueden tomar ese valor. ujú. Y yo rápidamente, quizás y mal, le podría decir que en el caso de la mujer, el fetiche podría estar ubicado en el pene del hombre. Ujú. Digo, el pene podría, de alguna manera, para la mujer, convocar ese valor de fetiche, pero como está, de alguna manera, recubierto por el valor que puede tener el pene, la sexualidad, una relación, justamente ahí queda más disimulado el valor de fetiche. ¿Me explico? Sí, Claro. Y otra cosa que me quedé pensando por lo que escuchaba que decía en el comienzo, entonces la capacidad de goce de una persona o de placer de una persona en cierta medida depende de quien nos habilita cuando llegamos a este mundo, digamos.
Eso es lo que yo, o sea, puede ser que sea así. Y de ahí Sí. tenemos que pensar que, por un lado, tenemos esa habilitación, por supuesto, Sí. esas marcas, Ujú. ¿no? Están ligadas justamente a nuestros mayores, a los que nos han asistido, pero también lo que nosotros pudimos hacer con esas marcas. Claro. Digo, hay una posibilidad de apropiación luego de esas marcas y de ver qué es lo que uno hace con ellos. Ujú. Bueno, y de hecho ustedes recién hablaban del pasaje a la adolescencia. En ese pasaje a la adolescencia uno empieza a reconstruir lo que implica la infancia. Y en esa reconstrucción uno va haciendo lo que puede, va tomando contacto con esas marcas. Y bueno, de acuerdo a los avatares de la vida de cada uno podrá, como decir, no ser solamente un objeto fijado, ¿no? En los goces parentales Ujú. o en las Claro. satisfacciones de los padres, sino ir más allá de eso, ¿no? Justamente lo que el psicoanálisis propone es un lugar, un espacio donde alguien tome la palabra y desde el poder que implica tomar la palabra, bueno, uno puede empezar a hacer algo con esas marcas que lo determinaron y Ujú. que muchas veces están en la base de las inhibiciones, los impedimentos y las dificultades de nuestra vida amorosa y sexual. ¿No es así? Tal cual. Miguel, estamos promediando un poco por el Qué bueno. compromiso horario que habíamos acordado contigo. Tengo dos cortitas también, ahí copiando un poco el modo de Vero. Primero preguntarte que algo sea fetiche tiene que ver con la repetición o simplemente porque es un objeto de atracción de deseo, digo, ¿qué es lo que califica algo de fetiche? ¿Y por qué supones que tiene mala prensa, si es que la tuviese, ¿no? Porque, viste, hablar de fetiche, uno puede decir, a mí me encanta tal cosa, pero cuando se relaciona con el concepto de fetiche hay algo de, capaz un exagerado, pero hay algo de degeneramiento. Porque seguramente la palabra fetiche de alguna manera conecta con la transgresión una regla, ¿no? Claro. Ok, Esa regla que asigna a cada cosa un uso apropiado, ok. que es una regla convencional. Ahora, fíjense qué interesante, porque tenemos algo que se parece al fetiche en la infancia. ¿Qué es? El Juguete. chup... Ah, Ah, el chupete, Chupete. sí, dijo. decir el chupete, la mamadera. ¿Esos son los míos? Si Sí. te pusiste a Dame un jugar con el turno, Miguel. chupete, Dame es un turno. chupete. Pero quiero decir, en tu infancia, en la infancia de Verónica, ustedes tomaron cualquier objeto, seguramente, y transgredieron el uso de ese objeto, Exacto. Claro. y lo convirtieron en algo para jugar. Ajá. Entonces ahí tenés también un caso en la infancia que tiene como cierta correspondencia con esto. Lo que pasa es que, por supuesto, en la infancia, en esa escena de juego que constituye la infancia, hay dos dimensiones que no entran, que son la muerte y la sexualidad. De eso se hacen cargo los mayores. Claro. Si la sexualidad y la muerte ingresan a la zona de juego, se acabó el juego. Sí. Entonces, Claro. si es jugando, yo puedo convertir a cualquier cosa en juego y todo está permitido. Seguramente en la vida adulta el fetiche nos conecta con algo que corresponde a la intimidad sexual de cada uno y algo que más bien podría decirse eh, supone cierto pudor, como que no todo debe quedar a la vista, ¿no? Ujú. Eh, y así como uno no habla de lo que gana, tampoco, ¿no? Creo que hay dos temas que Sí. la gente no Otro, habla, que es lo que gana y Sí. la sexualidad. otro Claro. temazo ese, ¿no? El dinero, Claro. lo que representa en realidad el dinero, es verdad. ¿Sí? Entonces supongo que, bueno, me parece que ese quizás es la mala prensa del fetiche, tiene Mm. que ver quizás con esta transgresión una regla y aparte porque nos conecta con una dimensión perversa de la sexualidad, que está presente aún en la sexualidad de cada uno, en la que tenemos habitualmente, aunque no seamos perversos, hay justamente un aspecto de la sexualidad que Freud lo ubicaba en los preliminares de la sexualidad, ¿sí? Que en ese placer preliminar, ahí Freud ubicaba algo que vinculaba a la práctica sexual con la perversión, como con algo que se desvía de su fin Ujú. o de su objeto, si es que hubiera alguno en realidad, Claro. es una convención también, ¿no? Nos quedamos así, ¿no? Como Sí. impresionante.
La verdad es que tomamos un montón, un montón de notas, nos quedamos con muchas preguntas. Sí. Estamos llegando al tiempo acordado, Miguel. Antes de despedirte, quiero recordar un poco, sobre todo el Instagram, para quienes puedan escribirte, contactarte, ponerse en comunicación con vos. Esto es, en Instagram estás como Miguel-Jorge-Lares. Así que si estás escuchando, lo escuchaste. Además, súper claro y con un nivel de docencia que se nota, así que quedamos ahí llenos de ganas de preguntarte más, pero bueno, no queremos robarte más de esta tarde. Yo les agradezco la invitación, Luciano y Verónica, y también que hayan decidido meterse en un tema que es muy interesante. Bueno, Miguel, la verdad que lo vamos a volver a convocar. Sí, porque se abrió la prevención sí. Y el dinero, ¿no? Y lo obsceno uno podría sobre el final, así que pronto seguramente vamos a tener otra Hago charla. Una pequeña nota, o sea, final. Dale, sí. Que tiene que ver justamente con el capitalismo. El capitalismo nos ha pescado, porque es astuto, en algo que tiene que ver con nuestras insatisfacciones. Y una insatisfacción que parece un agujero que no se llena. Y a esa insatisfacción nos ofrece objetos. Claro. Entonces lo que nos llama la atención también no es tanto la bombacha como fetiche, sino que la bombacha como fetiche haya pasado al mercado. Claro. Y esté, como vos decías, aparentemente habilitado en Japón como una mercancía. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! Gracias, Miguel. Un gusto. Un abrazo grande. Era Miguel Lares, estabas escuchando esta charla que tuvimos, que fue como de lujo realmente, con un montón de conceptos, ¿no? Y de temas para pensar. En realidad nos dejó como muy abierto este panorama, sabíamos muy poco, no es que ahora sepamos un montón, pero la verdad que cuando uno habla con un especialista, claro, puede como detectar el origen de las cosas,